¿Cómo saber si un espíritu intenta comunicarse contigo? Esta pregunta ha inquietado a la humanidad desde el amanecer de la conciencia, pero fue Francisco Cándido Xavier, conocido como Chico Xavier, quien nos legó las claves más profundas para descifrar estos misterios del alma. En los silenciosos rincones de la madrugada, cuando el velo entre mundos se vuelve más tenue, millones de personas experimentan señales que desafían toda lógica racional, susurros que atraviesan la barrera del tiempo y el espacio. Chico Xavier, ese humilde médium brasileño que canalizó más de 400 libros psicografiados, nos enseñó que los espíritus no se comunican con nosotros por capricho o casualidad. Cada contacto espiritual tiene un propósito sagrado, una misión evolutiva que trasciende nuestra comprensión terrenal. Según las revelaciones que recibió de Emmanuel, su guía espiritual, los desencarnados buscan comunicarse cuando existe una sintonía vibratoria, una resonancia del alma que actúa como puente entre dimensiones. La primera señal que Xavier describía era la alteración súbita del ambiente emocional. ¿Has sentido alguna vez esa melancolía inexplicable que llega como una ola silenciosa? Esa nostalgia que no pertenece a tu historia personal, sino que parece venir de lugares remotos de tu alma. Los espíritus, nos explicaba el médium de Pedro Leopoldo, proyectan sus estados emocionales hacia nosotros como ondas invisibles. Cuando un ser querido desencarnado intenta comunicarse, su presencia impregna nuestro campo áurico con las emociones que carga consigo desde el plano espiritual. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, habría encontrado en estas enseñanzas de Xavier una confirmación de su teoría del inconsciente colectivo. Para Jung, existía un reservorio común de experiencias arquetípicas que conectaba a toda la humanidad. Los espíritus, según la doctrina espírita que Xavier chanelizaba, acceden a este reservorio colectivo para tocar las fibras más profundas de nuestra psique. No es coincidencia que las comunicaciones espirituales más auténticas lleguen acompañadas de una sensación de déjà vu, de reconocimiento ancestral que trasciende las barreras del tiempo lineal. Los sueños constituyen el segundo gran canal de comunicación espiritual que Xavier documentó exhaustivamente. En el estado onírico, nuestra conciencia se libera de las ataduras del ego y se eleva hacia planos superiores de percepción. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, ya había observado que durante el sueño el alma se desdobla y puede interactuar con otros espíritus en dimensiones paralelas. Xavier profundizó esta comprensión, revelando que los sueños lúcidos y las proyecciones astrales son ventanas privilegiadas para el encuentro con nuestros seres queridos desencarnados. Pero no todos los sueños son mensajes espirituales. Xavier nos enseñó a distinguir entre los productos de nuestro subconsciente y las auténticas comunicaciones del más allá. Los sueños espirituales llevan consigo una cualidad lumínica especial, una nitidez que perdura en la memoria mucho después del despertar. Son sueños que nos dejan una sensación de plenitud, de haber recibido algo sagrado que trasciende la experiencia onírica común. La tercera manifestación que Xavier identificaba eran los fenómenos sincrónicos, esas coincidencias aparentemente imposibles que Jung llamaba coincidencias significativas. Cuando un espíritu busca comunicarse, orquesta una serie de eventos en el plano físico que actúan como señales inequívocas. Puede ser una canción que surge en el momento exacto en que pensamos en nuestro ser querido, un objeto que aparece en lugares inesperados, o encuentros fortuitos que llevan mensajes específicos. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió al Holocausto, desarrolló la logoterapia basándose en la búsqueda del sentido de la vida. Las comunicaciones espirituales que Xavier documentaba siguen exactamente este patrón. Los espíritus buscan comunicarse cuando necesitan transmitir algo esencial para nuestro crecimiento evolutivo. No son manifestaciones aleatorias, sino intervenciones precisas dirigidas hacia nuestro despertar espiritual. Las alteraciones en los aparatos electrónicos constituyen otra señal que Xavier observaba frecuentemente. Los espíritus, al estar constituidos por energía pura, pueden interferir con los campos electromagnéticos de nuestros dispositivos. Luces que parpadean sin explicación, radios que cambian de estación, televisores que se encienden solos, computadoras que funcionan de manera errática.
Todos estos fenómenos pueden ser intentos de comunicación cuando ocurren en contextos específicos y con patrones reconocibles. La fragancia inexplicable era otro fenómeno que Xavier registraba constantemente. Los espíritus conservan la memoria olfativa de su última encarnación y pueden proyectar estos aromas como forma de identificación. El perfume favorito de una abuela fallecida, el aroma del tabaco de pipa de un abuelo querido, la fragancia de rosas sin que haya flores presentes. Estos son llamados directos del mundo espiritual que buscan despertar nuestra conciencia hacia realidades superiores. La cuarta dimensión de la comunicación espiritual que Chico Xavier revelaba con extraordinaria precisión era la manifestación a través de la escritura automática y los impulsos creativos repentinos. Emmanuel, su guía espiritual, le explicaba que los desencarnados pueden influir en nuestro sistema nervioso para transmitir mensajes a través de la escritura, la pintura, la música o cualquier expresión artística. Estos impulsos creativos súbitos, que parecen brotar de una fuente inagotable de inspiración, frecuentemente contienen mensajes codificados del mundo espiritual. Aristóteles, en su Metafísica, hablaba de la existencia de múltiples realidades superpuestas. Lo que el filósofo griego intuía mediante la razón, Xavier lo experimentaba directamente a través de su mediumnidad. Los espíritus habitan estas realidades paralelas y pueden interferir en nuestro plano físico a través de lo que la física cuántica moderna llamaría entrelazamiento cuántico. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención genera ondas que se propagan a través de las dimensiones, creando puntos de intersección donde la comunicación se vuelve posible. Las sensaciones táctiles inexplicables constituyen otra manifestación que Xavier documentaba meticulosamente. Caricias suaves en el rostro durante la madrugada, la sensación de una mano que toca el hombro en momentos de tristeza, presiones leves en el pecho que parecen abrazos etéreos. Estos contactos físicos sutiles son formas a través de las cuales los espíritus expresan su presencia amorosa. El médium brasileño explicaba que los desencarnados conservan la memoria sensorial de su última encarnación y pueden proyectar estas sensaciones como manifestaciones de cariño y protección. Immanuel Kant, en su Crítica de la razón pura, establecía la distinción entre el mundo fenoménico y el mundo noumenal, entre lo que percibimos y la realidad en sí misma. Las comunicaciones espirituales que Xavier recibía operaban exactamente en esta frontera kantiana, revelando aspectos de la realidad que trascienden nuestras categorías ordinarias de percepción. Los espíritus comunican no apenas a través de los 5 sentidos físicos, sino a través de canales de percepción extrasensorial que la ciencia oficial aún no reconoce plenamente. La alteración del estado de conciencia representa el quinto canal de comunicación espiritual que Xavier identificaba. En estados meditativos profundos, durante oraciones sinceras o en momentos de contemplación mística, nuestra frecuencia vibratoria se eleva y se sintoniza con las dimensiones superiores. Es en estos estados alterados de conciencia que los mensajes espirituales llegan con mayor claridad y precisión. Xavier describía estos momentos como eclipses del ego, cuando la personalidad terrenal se retira temporariamente y permite que la conciencia superior se manifieste. Friedrich Nietzsche, a pesar de su aparente materialismo, intuía la existencia de realidades superiores cuando escribía sobre el superhombre y la transmutación de todos los valores. Lo que Nietzsche describía filosóficamente, Xavier lo experimentaba prácticamente. La comunicación con los espíritus representaba exactamente esta transmutación, esta elevación de la conciencia humana hacia niveles superiores de percepción y comprensión. Las premoniciones y visiones constituyen manifestaciones más intensas de la comunicación espiritual. Xavier recibía constantemente advertencias sobre eventos futuros, visiones de situaciones que aún no habían ocurrido en el plano físico. Los espíritus superiores, liberados de las limitaciones del tiempo lineal, pueden acceder a informaciones sobre el futuro y transmitirlas a los encarnados a través de imágenes mentales, sueños proféticos o intuiciones súbitas. Estas premoniciones no son fatalidades inmutables, sino advertencias amorosas que buscan orientar nuestras decisiones hacia caminos más evolutivos. Carl Jung desarrolló el concepto de individuación
como el proceso a través del cual el individuo integra los aspectos conscientes e inconscientes de su personalidad. Las comunicaciones espirituales que Xavier canalizaba seguían exactamente este patrón junguiano. Los mensajes del más allá buscaban siempre promover la integración, la sanación y el crecimiento espiritual del receptor. No eran manifestaciones espectaculares destinadas a impresionar, sino intervenciones terapéuticas precisas dirigidas hacia la evolución del alma. La mediumnidad intuitiva, que Xavier consideraba la forma más elevada de comunicación espiritual, se manifestaba a través de conocimientos súbitos sobre situaciones que el médium jamás había estudiado. Durante las sesiones de psicografía, Xavier escribía sobre temas de medicina, física, filosofía, historia, teología, demostrando un conocimiento que trascendía ampliamente su formación escolar básica. Emmanuel le explicaba que los espíritus superiores pueden transmitir conocimientos completos directamente hacia la mente del médium, en un proceso que la neurociencia moderna llamaría transferencia de información local. Los cambios súbitos en la temperatura ambiental también constituían señales de comunicación espiritual que Xavier registraba constantemente. Ondas de frío inexplicable en ambientes cerrados, sensaciones de calor que no correspondían a la temperatura física del local. Estas alteraciones térmicas indicaban la presencia de entidades espirituales que buscaban manifestarse. El médium explicaba que los espíritus, al interferir con el campo electromagnético del ambiente, pueden causar estas fluctuaciones térmicas como forma de anunciar su presencia. Viktor Frankl observaba que los seres humanos pueden soportar cualquier sufrimiento cuando encuentran un sentido en su experiencia. Las comunicaciones espirituales que Xavier recibía seguían exactamente este principio frankliniano. Los mensajes del más allá siempre revelaban el sentido profundo de las experiencias humanas, mostrando cómo cada dolor, cada pérdida, cada desafío forma parte de un plan evolutivo superior que trasciende la comprensión ordinaria. La séptima manifestación que Chico Xavier identificaba como comunicación espiritual era la aparición de luces inexplicables, fenómenos luminosos que desafían las leyes de la óptica convencional. Estas manifestaciones lumínicas, que Xavier llamaba fotografías del periespíritu, aparecían como esferas de luz, destellos súbitos o aureolas que se materializaban en fotografías sin explicación técnica aparente. Emmanuel le revelaba que los espíritus superiores poseen una luminosidad natural que puede ser captada por aparatos fotográficos sensibles o percibida directamente por personas con mediumnidad desarrollada. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, ya había establecido que los desencarnados conservan una forma energética que él denominaba periespíritu, un cuerpo sutil que sirve de vehículo para la manifestación del alma en las dimensiones intermedias. Xavier profundizó esta comprensión, explicando que el periespíritu puede condensarse lo suficiente para interferir con la materia física, produciendo los fenómenos luminosos que tantas veces presenció durante sus más de 60 años de mediumnidad activa. La octava señal de comunicación espiritual que Xavier documentaba eran los movimientos de objetos sin causa física aparente. Cuadros que se inclinan, puertas que se abren solas, objetos que cambian de lugar durante la noche. Estos fenómenos de psicocinesia representan intentos directos de los espíritus para llamar nuestra atención hacia su presencia. El médium brasileño explicaba que los desencarnados pueden manipular las corrientes magnéticas del ambiente para mover objetos leves, especialmente aquellos que tenían significado emocional durante su última encarnación. Carl Jung había observado que los fenómenos paranormales frecuentemente ocurren en momentos de intensa carga emocional, lo que él llamaba constelaciones arquetípicas. Las comunicaciones espirituales que Xavier recibía confirmaban esta observación junguiana. Los espíritus se manifiestan preferentemente cuando existe una resonancia emocional intensa, una sintonía del corazón que actúa como canal de comunicación entre las dimensiones. Los cambios súbitos en el comportamiento de los animales constituyen la novena manifestación que Xavier identificaba. Los animales, según las enseñanzas que recibía de Emmanuel, poseen una sensibilidad natural para percibir presencias espirituales.
perros que ladran hacia espacios aparentemente vacíos, gatos que siguen con la mirada movimientos invisibles, pájaros que cambian repentinamente de comportamiento. Estos son indicadores confiables de actividad espiritual en el ambiente. Arthur Schopenhauer, en El mundo como voluntad y representación, proponía que todos los seres vivos están conectados por una fuerza vital universal. Las observaciones de Xavier sobre la sensibilidad animal confirman esta intuición schopenhaueriana. Los animales, no contaminados por el racionalismo excesivo, mantienen abiertas las puertas de la percepción extrasensorial que los humanos frecuentemente bloquean a través del materialismo y el escepticismo. La 10ª señal de comunicación espiritual era la aparición de palabras o frases específicas en contextos aparentemente aleatorios, mensajes que surgen en conversaciones casuales, palabras que se repiten en diferentes situaciones sin conexión lógica aparente, frases que aparecen en libros abiertos al azar. Estos son métodos sutiles a través de los cuales los espíritus transmiten mensajes específicos. Xavier explicaba que los desencarnados pueden influir en las circunstancias externas para orquestar estas coincidencias significativas. Immanuel Kant había establecido que el espacio y el tiempo son categorías de la percepción humana, no propiedades absolutas de la realidad. Las comunicaciones espirituales que Xavier canalizaba operaban exactamente fuera de estas categorías kantianas. Los mensajes del más allá llegaban a través de sincronicidades que trascendían las limitaciones espacio-temporales ordinarias. Los presentimientos sobre la muerte o eventos importantes constituyen la 11ª manifestación que Xavier registraba constantemente. Días antes del fallecimiento de personas próximas, el médium recibía visiones, sueños o intuiciones que lo preparaban para la transición. Emmanuel le explicaba que los espíritus superiores, conocedores de los planes reencarnatorios, pueden advertir a los encarnados sobre eventos importantes que se aproximan, no para generar miedo, sino para proporcionar el apoyo espiritual necesario. Friedrich Nietzsche escribía sobre el eterno retorno como una visión cíclica de la existencia. Lo que Nietzsche intuía filosóficamente, Xavier lo experimentaba prácticamente a través de la mediumnidad. Los espíritus regresan constantemente a comunicarse con los encarnados, no en un ciclo mecánico, sino en un proceso evolutivo que busca la elevación mutua de todos los seres involucrados. La 12ª señal era la aparición de información específica sobre personas desconocidas. Durante las sesiones mediúmnicas, Xavier frecuentemente recibía mensajes detallados sobre la vida de personas que nunca había conocido, con informaciones que después se confirmaban como exactas. Estos conocimientos, imposibles de obtener a través de medios normales, constituían pruebas irrefutables de la comunicación con inteligencias desencarnadas. Viktor Frankl había observado que la búsqueda de sentido trasciende las limitaciones individuales y conecta a los seres humanos con propósitos universales. Las comunicaciones espirituales que Xavier recibía seguían exactamente este patrón frankliniano. Los mensajes del más allá siempre revelaban conexiones más amplias, mostrando cómo cada vida individual forma parte de una red cósmica de relaciones evolutivas. La manifestación de perfumes específicos en fechas significativas representaba la 13ª señal que Xavier documentaba. En aniversarios de muerte, cumpleaños o fechas especiales, los espíritus proyectaban los aromas que los identificaban durante la vida terrena. Estos fenómenos olfativos, que la ciencia materialista no puede explicar satisfactoriamente, constituyen una de las formas más delicadas y poéticas a través de las cuales el amor trasciende la muerte. La 14ª manifestación que Chico Xavier revelaba era la alteración súbita en la percepción del tiempo durante experiencias espirituales profundas. En estados de comunicación intensa con los desencarnados, minutos podían parecer horas, o horas podían transcurrir como segundos. Emmanuel le explicaba que los espíritus superiores habitan dimensiones donde el tiempo lineal no existe, y cuando establecen comunicación con los encarnados, pueden alterar temporariamente nuestra percepción temporal ordinaria. Albert Einstein había demostrado que el tiempo es relativo, que se dilata o contrae según la velocidad y la gravedad. Las experiencias mediúmnicas de Xavier confirmaban esta relatividad einsteiana en el plano espiritual.
Las comunicaciones con el más allá ocurren en una dimensión temporal expandida, donde pasado, presente y futuro se fusionan en un eterno ahora que trasciende las limitaciones de la percepción física. La 15ª señal era la recepción de conocimientos sobre vidas pasadas, no apenas del propio médium, sino de personas completamente desconocidas. Durante las sesiones de regresión espontánea, Xavier accedía a informaciones detalladas sobre encarnaciones anteriores, describiendo épocas históricas, costumbres, idiomas y situaciones que jamás había estudiado. Estos conocimientos, posteriormente verificados por historiadores, constituían evidencias irrefutables de la continuidad de la conciencia después de la muerte física. Arthur Schopenhauer había intuido que la individualidad es una ilusión, que en el fondo todos los seres participan de una única voluntad universal. Las regresiones que Xavier experimentaba confirmaban esta intuición schopenhaueriana. A través de las vidas pasadas, descubríamos que todos estamos conectados por lazos evolutivos que se extienden a través de múltiples encarnaciones. La manifestación de idiomas desconocidos durante el trance mediúmnico constituía la 16ª señal que Xavier registraba. En estados de incorporación profunda, hablaba en latín, griego, francés, alemán, idiomas que jamás había estudiado formalmente. Emmanuel le revelaba que los espíritus conservan la memoria lingüística de sus encarnaciones anteriores y pueden utilizar el aparato fonador del médium para expresarse en estos idiomas ancestrales. Carl Jung había desarrollado el concepto de inconsciente colectivo como un reservorio de experiencias arquetípicas compartidas por toda la humanidad. La xenoglosia que Xavier manifestaba confirmaba esta teoría junguiana en un nivel práctico. A través del inconsciente colectivo podemos acceder a conocimientos lingüísticos que trascienden nuestra experiencia individual. La 17ª manifestación era la capacidad de diagnosticar enfermedades sin conocimiento médico previo. Durante las consultas espirituales, Xavier recibía informaciones precisas sobre el estado de salud de los consultantes, identificando patologías que después se confirmaban a través de exámenes médicos. Dr. Becerra de Meneses, su guía médico espiritual, le transmitía estos conocimientos como parte de su misión de servicio y caridad. Hipócrates, el padre de la medicina, ya había observado que existe una vis medicatrix naturae, una fuerza curativa natural que trasciende los métodos terapéuticos convencionales. Los diagnósticos espirituales que Xavier realizaba operaban exactamente a través de esta vis medicatrix, accediendo a niveles de información que la medicina académica aún no reconoce plenamente. La 18ª señal era la materialización de objetos o sustancias durante fenómenos de ectoplasmia. En sesiones específicas, Xavier presenció la materialización de flores, cartas, fotografías, perfumes, objetos que se condensaban del éter a través de la manipulación de las fuerzas magnéticas del ambiente. Estos fenómenos, aunque raros, constituían demostraciones directas de que la materia puede ser manipulada por inteligencias desencarnadas. Emmanuel le explicaba que la materia es condensación de energía y que los espíritus superiores pueden dominar estas transformaciones energéticas para producir materialización temporarias. Estas manifestaciones no son espectáculos gratuitos, sino lecciones prácticas sobre la naturaleza ilusoria de la separación entre espíritu y materia. La 19ª manifestación que Xavier documentaba eran las curaciones espirituales inexplicables, sanaciones que ocurrían a través de la imposición de manos o simplemente a través de la oración sincera. Estos fenómenos de cura trascendían las leyes conocidas de la medicina convencional, operando a través de mecanismos que la ciencia materialista no puede explicar satisfactoriamente. Jesús de Nazaret había demostrado que el amor y la fe pueden producir curaciones milagrosas. Las sanaciones que ocurrían a través del trabajo mediúmnico de Xavier confirmaban que estos poderes curativos no se limitaron a una época histórica específica, sino que constituyen potencialidades latentes en todos los seres humanos suficientemente desarrollados espiritualmente. La 20ª y última manifestación que Xavier identificaba era la comunicación directa con Jesús Cristo y otros grandes maestros espirituales de la humanidad. En momentos de elevación máxima, el médium recibía enseñanzas directamente de estas conciencias superiores, mensajes que después
se transformaban en libros que han consolado millones de almas sedientas de luz espiritual. Pero aquí viene el secreto ancestral que pocos conocen, la técnica de protección espiritual que los maestros de la antigüedad utilizaban para comunicarse con seguridad con el mundo invisible. Antes de cualquier tentativa de comunicación espiritual, es necesario crear el círculo de luz crística. Visualiza una esfera de luz dorada que te envuelve completamente, pronunciando mentalmente: en el nombre de Jesús, se aproximen de mí espíritus de luz y amor. Después imagina raíces de luz que brotan de tus pies y se extienden hasta el centro de la tierra, y un cordón de luz que surge de tu coronilla y se conecta con las esferas superiores. Esta técnica, revelada por Emmanuel al propio Xavier, crea una barrera impenetrable contra influencias negativas y garantiza que solo espíritus evolutivos puedan comunicarse contigo. Ahora pregúntate, ¿cuántas de estas 20 manifestaciones has experimentado en tu vida? ¿Cuántas señales has ignorado por miedo o incredulidad? El mundo espiritual está constantemente intentando comunicarse con nosotros, pero somos nosotros quienes debemos abrir nuestros corazones para recibir estos mensajes de amor y sabiduría. Si este contenido tocó tu alma, suscríbete al canal y comparte este video con aquellos que necesitan despertar para estas verdades eternas. Tu alma evolucionará y ayudarás a otras almas en su jornada hacia la luz, pero la comunicación espiritual trasciende estas 20 manifestaciones que hemos explorado. Chico Xavier nos reveló que existe un nivel superior de comunión con el mundo invisible, una dimensión de la mediumnidad que pocos alcanzan en una sola encarnación, la fusión temporal de conciencias. En estos estados supremos de elevación espiritual, la barrera entre el médium y el espíritu comunicante se disuelve completamente, creando una unidad de pensamiento que Emmanuel describía como matrimonio de almas. Platón, en su Fedón, hablaba de la reminiscencia, la capacidad del alma de recordar verdades eternas que conoció antes de encarnar. Las fusiones de conciencia que Xavier experimentaba confirmaban esta teoría platónica. En los momentos de máxima sintonía espiritual, accedemos a conocimientos que trascienden nuestra experiencia terrenal, memorias cósmicas que pertenecen a la herencia común de la humanidad. La 21ª manifestación, la más sublime de todas, era la transfiguración física durante el éxtasis mediúmnico. En estados de comunicación con maestros ascendidos, el rostro de Xavier se transformaba, adquiriendo características que no le pertenecían. Fotografías tomadas durante estas sesiones mostraban cambios en la estructura facial, modificaciones en la expresión que reflejaban la personalidad del espíritu comunicante. Este fenómeno, conocido en el misticismo cristiano como transfiguración, demuestra que la materia puede ser moldeada por fuerzas espirituales superiores. San Juan de la Cruz, el místico español, describía estados similares en su Noche Oscura del Alma, momentos en que la unión con lo divino transformaba temporalmente la naturaleza humana. Las transfiguraciones de Xavier confirmaban que estos estados místicos no son privilegio exclusivo de santos canonizados, sino potencialidades latentes en todo ser humano que dedica su vida al servicio del amor universal. La 22ª señal era la bilocación espiritual, la capacidad de proyectar la conciencia hacia lugares distantes mientras el cuerpo físico permanecía en trance. Durante las sesiones mediúmnicas, Xavier visitaba espiritualmente hospitales, prisiones, casas de personas necesitadas, llevando consuelo y orientación a almas que ni siquiera sabían de su existencia. Estos viajes astrales conscientes constituían verdaderas misiones de caridad realizadas en dimensiones superiores. Padre Pío de Pietrelcina, el santo italiano, manifestaba fenómenos similares de bilocación, apareciendo simultáneamente en lugares diferentes para auxiliar a personas en necesidad. Las proyecciones astrales de Xavier seguían este mismo patrón franciscano: usar los dones espirituales exclusivamente para el servicio desinteresado al prójimo. La 23ª manifestación era la levitación espontánea durante estados de oración profunda. En momentos de éxtasis místico, el cuerpo de Xavier se elevaba algunos centímetros del suelo, desafiando las leyes de la gravedad a través de la manipulación de fuerzas electromagnéticas superiores. Emmanuel le explicaba que estos fenómenos ocurren cuando la vibración espiritual del médium
se sintoniza con frecuencias que trascienden la densidad material ordinaria. Santa Teresa de Ávila reportaba experiencias similares de levitación durante sus éxtasis místicos. La ciencia moderna ha documentado que ciertos estados alterados de conciencia pueden producir efectos antigravitacionales, aunque los mecanismos exactos permanezcan incomprendidos por la física materialista. La 24ª señal era la materialización de escritura directa, fenómeno en que textos aparecían en papel sin intervención humana visible. Durante sesiones específicas, mensajes se escribían solos en pizarras, cartas se completaban sin que Xavier tocara la pluma, palabras surgían en superficies limpias como si fueran trazadas por manos invisibles. Estos fenómenos de escritura directa constituían pruebas irrefutables de que inteligencias desencarnadas pueden manipular la materia física para comunicar mensajes específicos. Allan Kardec había presenciado manifestaciones similares durante las sesiones que lo llevaron a codificar la doctrina espírita. La escritura directa representa uno de los fenómenos más convincentes de la comunicación espiritual, porque elimina la posibilidad de influencia subconsciente del médium. La 25ª manifestación, la más extraordinaria que Xavier presenció, era la materialización completa de espíritus, apariciones en que los desencarnados se volvían temporalmente visibles y tangibles para todas las personas presentes. En sesiones de materialización, Emmanuel y otros guías espirituales aparecían con formas semifísicas, pudiendo ser fotografiados, tocados y oídos por todos los participantes. Estos fenómenos requerían condiciones especiales de magnetismo y la presencia de médiums de efectos físicos altamente desarrollados. Los apóstoles de Jesús presenciaron materializaciones similares cuando el Maestro apareció después de la crucifixión. Las apariciones que Xavier documentaba seguían los mismos patrones bíblicos, seres de luz que se condensaban temporalmente para traer enseñanzas y consolación a los encarnados. Pero aquí reside el secreto supremo que Xavier guardó para sus discípulos más próximos, la oración de las 7 esferas, una técnica de protección que trasciende todas las demás. En silencio absoluto, visualiza 7 esferas de luz que te rodean. La primera, dorada, representa la protección de Jesús. La segunda, azul, la sabiduría de María. La tercera, violeta, la transmutación de los arcángeles. La cuarta, verde, la sanación de los mentores espirituales. La quinta, rosa, el amor incondicional. La sexta, blanca, la pureza del Espíritu Santo. La séptima, cristalina, la conexión con el Padre Celestial. Pronuncia mentalmente que solo la luz se aproxime a la luz que soy. Esta oración, revelada directamente por Emmanuel, crea un campo de protección que ninguna fuerza negativa puede penetrar. Xavier nos enseñó que la muerte no existe, que lo que llamamos muerte es apenas la liberación del alma de su vestidura física temporaria. Cada comunicación espiritual es una prueba viviente de esta verdad consoladora. Nuestros seres queridos continúan existiendo, evolucionando, amando y velando por nosotros desde dimensiones superiores de la vida. La mediumnidad no es un don excepcional reservado para pocos elegidos, sino una capacidad latente en todo ser humano. Cada intuición, cada presentimiento, cada sueño significativo es una manifestación de esta facultad divina que todos poseemos. La cuestión no es si tenemos mediumnidad, sino si tenemos el coraje de desarrollarla con responsabilidad, humildad y amor. Querido hermano del alma, que estas revelaciones despierten en ti la conciencia de tu naturaleza espiritual eterna, que reconozcas en las pequeñas señales cotidianas los susurros del cielo intentando guiarte hacia la luz, que comprendas que nunca estás solo, que el amor trasciende todas las barreras y que la vida es un río eterno que fluye de eternidad en eternidad. Si estas palabras encontraron eco en tu corazón, es porque tu alma está lista para despertar. Comparte este mensaje con aquellos que necesitan esta luz, suscríbete para recibir más revelaciones espirituales y recuerda, en el jardín infinito de la existencia, cada alma es una flor única que contribuye a la sinfonía cósmica del amor universal.